Hoy vamos a explorar una de esas historias que están en la base de todo. Un relato que nos habla no solo de una familia y de celos, sino que es literalmente el mapa del primer asesinato. Un evento que nos obliga a hacernos preguntas bastante inquietantes sobre nuestra propia naturaleza. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Una que ha dado vueltas por milenios. ¿De dónde salió la violencia? Bueno, este texto tan antiguo no solo nos cuenta una historia, sino que nos da una respuesta. Y es una respuesta tan profunda como perturbadora. Así que vamos a analizarla. Todo arranca de la forma más elemental posible, con dos hermanos, los primeritos hijos de la humanidad, y ya desde el principio sus vidas tomaron rumbos muy diferentes. Aquí los tenemos. Por un lado, Caín, el agricultor, el que está pegado a la tierra, el que la trabaja, y por el otro, Abel, el pastor, el que guía a sus rebaños. Y ojo, esta diferencia no es solo un detalle de a qué se dedicaban, es un reflejo de dos maneras de ver y estar en el mundo. Y es justo ahí, en ese contraste, donde se va a plantar la semilla del conflicto. El momento clave, el punto de quiebre, llega donde uno menos se lo imagina, durante un acto de adoración. Un momento que se supone que es de unión, se convierte, irónicamente, en la chispa que enciende el primer gran conflicto de la historia. Bien, ¿cómo se dan las cosas? Caín trae su ofrenda, los frutos de la tierra. Normal, pero Abel en cambio ofrece los primogénitos de sus ovejas, o sea, lo mejor de lo mejor que tenía. Y la respuesta de Dios es inmediata y desigual. La ofrenda de Abel le agrada, pero la de Caín no. ¿Por qué? El texto nunca lo dice claramente, y es en ese misterio, en ese rechazo, que la rabia de Caín empieza a crecer y su rostro se descompone. Y aquí la historia pone una pausa importantísima, porque no hay un castigo inmediato, lo que hay es una advertencia. Y la imagen es potentísima. El pecado es como una bestia salvaje, acechando en la puerta, deseándolo. Pero, y esto es clave, se le dice a Caín que él tiene el poder de dominarla. Es un momento de libre albedrío, puro y terrible. Pero Caín no domina su ira. Para nada. Al contrario, la deja crecer, la alimenta, hasta que se desborda en un acto que va a cambiar la historia del mundo para siempre. Pasamos ahora al clímax de esta tragedia. El texto lo cuenta con una simpleza que te hiela la sangre. Estaban en el campo, un lugar que debería ser de vida, de trabajo, y Caín se levantó contra su hermano y lo mató, así de crudo. El primer acto de violencia es también el primer acto de traición, un hermano contra otro. La confianza se rompe para siempre. Y cuando Dios lo confronta, la respuesta de Caín se convierte en una de las frases más famosas y escalofriantes de la historia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto es mucho más que una pregunta. Es una declaración de principios, una de indiferencia, de negarse a aceptar la responsabilidad que tenemos por los demás. Pero de esto no hay escape. La respuesta divina es increíblemente poética y poderosa. El crimen no está oculto. La sangre que fue derramada tiene voz, y la misma tierra que la recibió se convierte en testigo y en la que acusa. Las consecuencias para Caín llegan de inmediato, pero son complejas. No es una simple ejecución y ya. Es una mezcla de castigo, de exilio y, curiosamente, de una extraña forma de protección. A ver, vamos a desglosar este castigo. Primero, es maldecido desde la tierra. Ojo, la misma tierra que era su trabajo y su vida ahora lo repudia. Segundo, su labor ya no va a servir de nada. La tierra no le va a dar su fuerza. Y tercero, queda condenado a ser un vagabundo, un errante, sin hogar ni comunidad, una alienación total. Y justo aquí, la historia da un giro súper sorprendente. Caín tiene miedo de que cualquiera que lo encuentre lo mate. Es lógico. Pero Dios establece una regla. Paradójica. Si alguien le hace daño a Caín, será castigado 7 veces. Así como lo oyen, el primer asesino recibe protección divina contra la venganza. Esta es la famosa marca de Caín, y aquí hay que tener mucho cuidado porque casi siempre se malinterpreta. No es una marca de vergüenza para que todos lo señalen, no. El texto dice que es una señal de protección para que nadie le quite la vida. Una muestra de lo complicada que es la idea de justicia y misericordia en este relato. Pero la historia no termina con Caín yéndose al exilio. De esta tremenda tragedia familiar surgen dos legados, dos futuros que van a marcar el rumbo de la humanidad de ahí en adelante. El legado de Caín es una paradoja. Por un lado, su descendencia construye la civilización. Fundan ciudades, inventan la música, dominan los metales. Son los pioneros del progreso.
Sin embargo, debajo de toda esa innovación, la semilla de la violencia de su ancestro no solo no murió, sino que está a punto de explotar. Y esto queda clarísimo con Lamec, un descendiente de Caín. Él agarra esa protección divina de su antepasado y la convierte en un alarde, en una amenaza de venganza totalmente desproporcionada. La violencia no solo continuó, sino que se multiplicó por mucho. Pero justo cuando parece que ese es el único camino posible, la historia da un giro. Adán y Eva tienen otro hijo, Set. Y su nombre es muy importante. Su madre dice que Dios le ha sustituido a Abel. Es un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Y este es el punto clave que lo cambia todo. A través del linaje de Set, la humanidad elige un camino diferente. En lugar de la arrogancia y la venganza que marcaban a los descendientes de Caín, esta nueva línea empieza a buscar una conexión con lo divino. Es la otra cara de la moneda, un linaje de fe que nace de la tragedia. Y así, esta historia tan antigua nos deja con un espejo. Nos muestra que desde el mismísimo principio la humanidad ha tenido dos caminos. El de Caín, el del progreso impulsado por la envidia y la violencia, y el de Set, el de la esperanza y la búsqueda de algo más. La pregunta que queda flotando no es cuál de los dos legados ganó, sino cuál de ellos vive dentro nuestro, hoy en día. A veces, cuando vemos una genealogía antigua, lo primero que pensamos es, una lista de nombres y números. Puede parecer un poco seco, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que si miramos con un poco más de atención, justo ahí se esconde una historia increíble? Una historia llena de patrones, de misterio y sobre todo de propósito. Hoy vamos a desempacar juntos la narrativa que se oculta en una de las genealogías más conocidas de la historia. Y todo arranca con esta frase, que suena casi como un documento oficial. Este es el libro de las generaciones de Adán. Establece el marco de lo que vamos a ver. Un registro familiar que traza una línea directa desde el primer hombre. Pero créanme, esto es mucho más que un simple árbol genealógico. Y aquí está la clave para entender todo el capítulo. No se trata solo de la lista en sí, sino del ritmo que establece. Pensemos en ello como una canción con un compás muy repetitivo. Y lo más importante son los momentos en que esa melodía, de repente, se rompe. Ok, vamos a meternos de lleno. Lo primero que salta a la vista al leer esto no son biografías detalladas, ni hazañas, ni nada por el estilo. Es más bien una fórmula. Una fórmula estricta y repetitiva que define la vida de casi todos los personajes que aparecen. Tomemos a Adán como nuestro modelo. El texto nos da siempre 4 datos clave. 1. La edad que tenía cuando nació su heredero principal. 2. ¿Cuántos años vivió después de eso? 3. El hecho de que tuvo más hijos e hijas. Y 4. Su edad total al morir. Y ya, este es el molde que se va a repetir. Esta fórmula la podemos resumir en un ciclo de 4 pasos que se repite una y otra vez, creando un ritmo casi hipnótico a lo largo de los siglos. Vives, engendras, vives más y mueres. Simple, predecible y constante. Ahora, dentro de este patrón tan predecible, hay algo que, hoy en día nos vuela la cabeza: las edades. Las esperanzas de vida de estos patriarcas eran algo verdaderamente fuera de serie. La vida de Adán ya nos pone en una escala monumental, 930 años. Pensemos en eso por un segundo. No son 93, son 930. Nos obliga a imaginar el tiempo de una manera completamente distinta. Y no fue algo único de él. Su hijo Set vivió 912 años. Queda claro que esta longevidad tan extrema era la norma en este linaje, no la excepción. Y aquí llegamos al pico, al récord absoluto de esta era. Matusalén vivió 969 años. Se convirtió en la persona más longeva de todo este registro. ¡Impresionante! Cuando vemos estas cifras así, una junto a la otra, es cuando realmente se capta la magnitud. No estamos hablando de vidas largas, estamos hablando de eras enteras contenidas en la existencia de una sola persona. Pero, y este es un pero muy importante, a pesar de estas vidas increíblemente largas, el patrón siempre llega a la misma conclusión inevitable. El texto repite como si fuera un tambor solemne. Y murió. Una y otra vez. Esta repetición constante nos va creando una expectativa fundamental. Y justo cuando ese ritmo de vivió y murió parece totalmente inquebrantable, cuando ya nos acostumbramos a él, ¡pum!, el texto nos presenta a Enoc. La primera y quizás la más dramática excepción a la regla.
La vida de Enoc, para empezar, es mucho más corta, solo 365 años. Pero lo que de verdad lo hace especial es esa descripción, esa frase que no se usa para nadie más en toda la lista. Y caminó Enoc con Dios. Esto lo aparta por completo del resto. El contraste es brutal. Para todos los demás, la conclusión es la muerte. Para Enoc es un misterio. No dice que murió, dice que desapareció porque le llevó Dios. La fórmula se rompe de la manera más profunda que uno se puede imaginar. Esto, por supuesto, nos deja con una pregunta fascinante. El texto no da más detalles y es como si nos invitara a reflexionar. ¿Qué significaba esa relación tan especial de Enoc con lo divino? ¿Y qué implica realmente ese final tan extraordinario? Después del misterio de Enoc, el patrón de vivió y murió se reanuda por varias generaciones más. Parecía que todo volvía a la normalidad. Pero justo al final de la lista, cuando ya no lo esperábamos, encontramos una segunda ruptura. Esta vez no se trata de la muerte, sino del propósito y del futuro. Hasta este punto, los padres simplemente engendran hijos. Y ya. Pero Lamec, el padre de Noé, es el primero que habla en el momento del nacimiento. Rompe el silencio de la fórmula no con una acción, sino con palabras, y unas palabras cargadas de significado. Y estas son sus palabras. Una auténtica profecía que introduce temas completamente nuevos en la genealogía. De repente estamos hablando de trabajo, de sufrimiento, de una tierra bajo maldición y por primera vez de una esperanza explícita de alivio o consuelo. Esta declaración lo cambia todo. Lo que era un simple registro del pasado de repente se convierte en una historia con una dirección. Ya no solo se mira hacia atrás, a quién vino de quién, sino que ahora se mira hacia adelante, hacia lo que Noé está destinado a hacer. Así que, al llegar al final de estas 10 generaciones, nos damos cuenta de que el viaje a través de esta lista ha sido mucho más que un simple recuento de años y nombres. Aquí la tenemos, la cadena completa, una línea que comienza con un patrón de mortalidad, de vida y muerte, y que termina con una promesa, conectando el comienzo de la humanidad con un hombre destinado a cambiar su futuro. Este es el cambio fundamental en la narrativa. Empezamos con un simple libro de las generaciones, un recuento de lo que fue, y terminamos con una profecía sobre lo que será, toda centrada en la figura de Noé. Y esta es la gran conclusión. La verdadera historia no está en el patrón, sino en las rupturas del patrón. Enoc rompe el ciclo de la muerte a través de su fe, de ese caminar con Dios. Y Noé llega para romper el ciclo del trabajo infructuoso a través de una promesa de esperanza. Y así, este capítulo no cierra con un final, sino con una apertura. La última entrada, la de Noé, no concluye con «y murió», sino con el nacimiento de sus 3 hijos, preparando el escenario para el próximo gran evento de la historia. Nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esta lista no termina con una muerte, sino con una promesa, ¿para qué se estaba preparando el mundo?